Cuando Virgo se enfrenta a la presión, ya sea del entorno laboral, social o familiar, emerge una fuerza silenciosa que muchas veces pasa desapercibida hasta que el momento lo exige. Bajo esa fachada serena y meticulosa, vive un guerrero de la precisión, alguien que ha entrenado su mente como una espada afilada que corta el caos con análisis, lógica y resiliencia. Virgo, regido por Mercurio, no se deja dominar fácilmente por el ruido externo. En medio del estrés, donde otros pueden caer en el pánico o en la impulsividad, Virgo activa su radar interno. Su primera reacción no es la emoción desbordada, sino la observación meticulosa. Como un alquimista del detalle, comienza a organizar el desorden, a clasificar el problema, a diseccionar cada pieza hasta entender el todo. Lo que para otros es un muro infranqueable, para Virgo es un rompecabezas que puede resolverse con paciencia y exactitud. Cuando alguien desafía a Virgo, no responde con confrontación directa, sino con el filo de su inteligencia. La crítica no lo destruye, la convierte en combustible. Puede dolerle, claro, porque Virgo es autoexigente y busca la perfección, pero esa misma búsqueda es lo que lo convierte en incansable. Virgo no necesita gritar para hacerse notar, trabaja en silencio, y su resultado grita por él. Bajo presión, su mente entra en un estado de alerta fina, calculadora, estratégica. Mientras otros corren en círculos, Virgo construye un plan. Mientras otros se desesperan, Virgo respira hondo, anota, revisa, mejora. En el trabajo, la presión puede ser una forja que moldea lo mejor de Virgo. Le duele el error, pero lo usa como brújula. No se permite quedarse en la queja, se mueve con disciplina férrea. Puede trabajar largas horas sin descanso si sabe que hay un propósito superior detrás. Y no lo hace por ambición vacía, sino por responsabilidad, por ética, por una profunda necesidad de ser útil. Virgo necesita saber que lo que hace importa, que aporta algo concreto al mundo, que su esfuerzo tiene un impacto. Por eso, en momentos de crisis, suele ser el primero en tomar el control sin imponerse, el primero en ofrecer soluciones sin buscar protagonismo. En lo familiar, cuando la presión viene desde dentro del hogar, Virgo lucha por el equilibrio. Puede sentirse herido si lo critican sin razón, porque suele darlo todo por sus seres queridos, muchas veces en silencio, sin pedir nada a cambio. Pero si lo hieren, si lo acusan injustamente, responderá no con agresividad, sino con argumentos, con hechos, con una defensa digna que refleja la claridad de su conciencia. A veces puede parecer frío, pero en realidad está protegiendo su centro, evitando ser arrastrado por tormentas emocionales que no conducen a nada. Socialmente, bajo la presión del juicio ajeno o de las expectativas externas, Virgo puede batallar con la autoexigencia. Pero es en esa lucha interna donde encuentra su verdadera fortaleza. Aprende a distinguir lo que realmente importa, a soltar la necesidad de complacer a todos, a enfocarse en lo que puede controlar. Y cuando eso ocurre, cuando deja de buscar la perfección externa y empieza a cultivar la paz interna, se convierte en una figura admirable, firme, centrada, inmune al caos superficial. Virgo sale airoso porque no improvisa su victoria. La construye. Día tras día, hábito tras hábito, corrección tras corrección. No necesita golpes teatrales ni gestos heroicos. Su heroísmo está en su constancia, en su capacidad de levantarse cada mañana con el deseo de hacer mejor las cosas, en su habilidad de mantenerse firme cuando el mundo se tambalea. Bajo presión, Virgo no colapsa, se vuelve más agudo, más exacto, más determinado. Como un relojero que repara mecanismos complejos en la penumbra, Virgo sabe que la luz vendrá si sigue trabajando. Y así es como lo logra, enfrentando la presión no como un enemigo que lo rompe, sino como una oportunidad de demostrar su verdadero temple. Porque donde otros ven caos, Virgo ve posibilidad. Donde otros se derrumban, Virgo edifica. Donde otros callan por miedo, Virgo habla con verdad. Ese es el arte silencioso de Virgo bajo presión, una danza precisa entre razón y voluntad, una alquimia entre el orden interno y el desorden externo. Y cuando al fin atraviesa la tormenta, emerge sin necesidad de aplausos, sabiendo que venció no por la fuerza bruta, sino por la maestría paciente de su espíritu invencible. Cuando la presión se vuelve constante, cuando el mundo parece exigir más de lo que uno puede dar, Virgo se convierte en una figura imponente de resistencia silenciosa. No es el tipo de signo que brilla por el espectáculo o que se eleva por la grandilocuencia, su brillo nace de la coherencia, del compromiso inquebrantable con la excelencia. En los momentos donde muchos se agotan, Virgo encuentra una razón para refinar,
para purificarse, para superarse. En el silencio de su introspección, Virgo trabaja una alquimia invisible. No se trata solo de resolver problemas, sino de elevar el estándar de todo lo que toca. Su sentido crítico, tantas veces malinterpretado, es en realidad una manifestación de amor profundo por lo bien hecho, por lo justo, por lo correcto. Bajo presión, esa mirada perfeccionista se afila como una lanza, no para herir, sino para abrir caminos a través de la confusión. La precisión con la que Virgo actúa es su escudo y su espada, no necesita violencia ni imposición, porque su fuerza es la claridad. La claridad de saber qué se debe hacer incluso cuando nadie más lo ve. En lo emocional, Virgo puede parecer contenido, pero eso no significa vacío. Cuando la presión emocional se intensifica, su mecanismo no es la evasión ni el drama, sino el autoanálisis. Se convierte en su propio refugio, en su propio terapeuta, escarbando en lo profundo de su psique hasta comprender qué siente y por qué. Esta capacidad de autoexploración le permite sanar desde adentro, crecer desde las raíces, fortalecerse sin perder el equilibrio. Su evolución emocional es meticulosa, pero transformadora. Cada herida que toca con su luz crítica se convierte, poco a poco, en sabiduría que lo vuelve más humano, más íntegro, más compasivo. En la adversidad prolongada, Virgo revela otra de sus armas más poderosas, la humildad. No se resiste a aprender, no le teme a reconocer sus errores, y esa apertura lo transforma en una máquina imparable de mejora constante. Mientras otros se estancan por orgullo o miedo, Virgo se reinventa. Observa, adapta, perfecciona. Y si debe empezar desde cero, lo hará sin resentimiento, porque su meta no es el aplauso inmediato, sino el resultado impecable que honra su visión. Bajo presión sostenida, Virgo saca lo mejor de sí porque no se entrega al caos ni se rinde ante la mediocridad. Tiene un compromiso sagrado con su misión, aunque no siempre pueda explicarla con palabras. Cuando las circunstancias lo arrinconan y parece que ya no hay margen de maniobra, Virgo hace uso de un poder poco reconocido, su servicio. Pero no se trata de su misión, sino de un servicio noble, casi heroico, donde pone sus talentos al servicio de los demás, incluso cuando él mismo está bajo tensión. Es capaz de contener, de ordenar, de sostener a otros sin perder su centro. Su ayuda nunca es caótica, es funcional, puntual, transformadora. Y en ese acto de dar, encuentra una fuente secreta de poder. Porque el alma de Virgo se expande cuando ve que su esfuerzo mejora la vida de alguien, cuando su trabajo invisible alivia el peso del mundo para otros. Hay en Virgo una conexión ancestral con la tierra, con el ritmo cíclico de la naturaleza, con los detalles sagrados del día a día. Esa conexión lo convierte en un signo capaz de sobrevivir a cualquier tormenta con la fuerza de lo simple, de lo esencial. No necesita adornos cuando lucha, necesita un sistema. No busca ser héroe por gloria, lo es porque no concibe otra forma de enfrentar la vida que no sea con responsabilidad, compromiso y entrega absoluta. Por eso, cuando todo colapsa, Virgo puede parecer pequeño, pero es una roca. Cuando todo se cae, Virgo sigue de pie, recogiendo los fragmentos para volver a construir. Desde la astrología, Mercurio le da la mente rápida, la capacidad analítica, la estrategia. Pero lo que no se suele decir es que Virgo, en su versión más elevada, transforma esa inteligencia en sabiduría práctica, en guía para otros, en orden que salva. No solo procesa información, la convierte en acción concreta, en soluciones precisas que impactan el entorno. Esa es la magia de su energía, no se queda en la teoría, baja el cielo a la tierra, trae lo sublime al presente. Y lo hace con la paciencia de un sabio, con la precisión de un maestro artesano. Cuando el alma de Virgo es presionada por la vida, ocurre una purificación interna. Se libera de lo superfluo, se despoja de lo innecesario, se enfoca en lo esencial. Así se eleva. Así se convierte en un modelo silencioso de excelencia. En un mundo que muchas veces celebra lo superficial, Virgo representa el triunfo de lo verdadero, de lo íntegro, de lo genuinamente útil. Es el recordatorio de que el esfuerzo diario, meticuloso, silencioso, también es una forma de épica. Que el camino de quien perfecciona su arte, su mente, su ser, es una ruta tan sagrada como cualquier cruzada legendaria. Y cuando al fin alcanza la cima, cuando ha atravesado cada desafío, cuando ha trabajado bajo la presión de expectativas, críticas, deberes y emociones, Virgo no levanta los brazos por vanidad. Lo hace en un gesto humilde de victoria interna. Porque sabe que ha vencido no solo al mundo,
sino a sus propias dudas, a sus miedos, a sus impulsos de huir. Ha vencido siendo fiel a su esencia. Y eso, en tiempos donde todo empuja a ser otro, es un acto profundamente heroico. En el corazón profundo de Virgo, más allá del análisis y la razón, existe una llama sutil pero constante que se enciende con mayor intensidad cuando el mundo lo empuja al límite. No es una llama que arde con furia desbordada, sino una luz templada que guía como un faro inquebrantable en medio de la tempestad. Esa luz es la devoción. Virgo posee una capacidad casi sagrada de entregarse a una causa, a un propósito, a un ideal de mejora y superación que le da sentido incluso a las circunstancias más opresivas. Bajo presión, no solo actúa por supervivencia o por deber, sino por una necesidad interna de que las cosas tengan un orden, una lógica, una función que eleve, que sane, que construya. La devoción de Virgo no siempre es comprendida. Porque no se expresa con arrebatos emocionales ni con gestos espectaculares. Su entrega es silenciosa, perseverante, constante. Bajo presión, se convierte en un monje de la disciplina. Se levanta incluso cuando está agotado. Continúa incluso cuando el reconocimiento no llega. Ajusta sus planes, pule sus errores, y no por temor a fallar, sino porque hay algo en su interior que le impide conformarse con lo incompleto. La presión no lo aplasta, lo cincela. Lo transforma en una obra de precisión espiritual. Desde lo astrológico, hay una dimensión de Virgo que conecta con el arquetipo de la sanación. Encarna la figura del curandero interior, del servidor consciente, del que observa el dolor del mundo y lo canaliza a través del trabajo digno, del cuidado meticuloso, del servicio impecable. Bajo presión, esta cualidad se activa con mayor fuerza. Virgo se convierte en un bálsamo para los demás, aunque él mismo esté herido. Es capaz de transformar su propio sufrimiento en medicina, en guía, en palabra justa, en acción reparadora. Y lo hace sin alardes, porque su alma entiende que la verdadera fortaleza no necesita exhibirse. Cuando el tiempo apremia, cuando el reloj corre más rápido que las manos, cuando la urgencia amenaza con devorar la calma, Virgo despliega una de sus virtudes más sublimes, la administración sabia del tiempo. Su regente, Mercurio, no solo le otorga inteligencia, sino también la capacidad de jerarquizar, de distinguir lo esencial de lo accesorio, de organizar cada segundo como si se tratara de una partitura donde cada nota debe sonar en el momento exacto. En ese contexto, la presión no se convierte en caos, sino en un desafío que pone a prueba su maestría. Virgo no solo resiste, se supera. Se vuelve más hábil, más resolutivo, más exacto. En los lazos humanos, cuando la presión proviene de vínculos afectivos complejos, de lealtades tensas, de exigencias familiares que aprietan como grilletes invisibles, Virgo responde con una ética impecable. Puede sentirse sobrecargado, puede acumular tensión en su interior, puede incluso enfermar por cargar con lo que no le corresponde, pero aún así se mantiene firme en su propósito de sostener, de acompañar, de ordenar aquello que se descompone. No lo hace por debilidad, sino por un amor profundo que se manifiesta en acciones prácticas, en gestos concretos, en esa manera suya de cuidar sin invadir, de dar sin pedir. Cuando el entorno lo exige más allá de lo razonable, Virgo accede a una fuerza interior que proviene de la conexión con su misión terrenal. Su energía está profundamente vinculada a la mejora continua, a la evolución constante del ser. Bajo presión, esta conexión se intensifica. No se detiene a lamentar lo que no puede cambiar. Se enfoca en lo que sí puede transformar, y lo transforma con una precisión casi divina. No necesita que el entorno sea perfecto para dar lo mejor de sí. En medio del polvo, del desorden, del dolor o del caos, Virgo pone orden. Y en ese acto humilde y firme, construye el inicio de una nueva armonía. Virgo bajo presión no se convierte en otro. Se convierte en su versión más esencial. Se despoja de adornos, de máscaras, de idealizaciones que distraen, y se planta con autenticidad frente a la vida. Sabe que el desafío lo define, que el rigor lo afila, que la adversidad es un campo donde florece lo verdadero. Y no busca un camino fácil. Busca el camino que lo acerque más a la excelencia, al equilibrio, a una vida con sentido. La presión no lo desmorona porque Virgo ha aprendido el arte de ser flexible sin perder estructura. Como el bambú, se inclina con el viento pero no se quiebra. Su fuerza no está en la rigidez, sino en la adaptabilidad consciente. Ajusta sus métodos, cambia sus estrategias, modifica sus rutinas si es necesario, pero nunca renuncia a su integridad.
Eso lo convierte en un sobreviviente elegante, en un estratega silencioso, en un líder oculto que sostiene desde las sombras lo que otros no podrían ni comenzar a entender. Y cuando finalmente sale del túnel, cuando la tormenta amaina, cuando la presión cede, Virgo no celebra con fuegos artificiales. Solo respira profundo y mira hacia atrás con humildad. Sabe que lo logró porque no traicionó sus valores. Porque siguió adelante cuando todo dentro de él pedía rendirse. Porque su esencia, tan humilde como invencible, fue más fuerte que cualquier obstáculo. Y en ese gesto silencioso, en esa mirada serena que no necesita decir "lo logré", se encuentra la victoria más grande de todas. La victoria de haber sido fiel a sí mismo, incluso bajo el peso del mundo. En el universo simbólico que habita la energía de Virgo, hay territorios sutiles que suelen escapar a la mirada superficial. Uno de esos territorios, muchas veces olvidado, es el dominio del silencio. Virgo, cuando está bajo presión, no se convierte en un estallido ni en una explosión emocional. Se convierte en un templo de contención. En su interior, late una sabiduría ancestral que comprende que las palabras deben ser elegidas con precisión, que no todo merece una reacción inmediata, que no todo debe ser dicho. Esta contención no es represión, es estrategia espiritual. Virgo canaliza la presión convirtiendo el silencio en un espacio de orden, un campo fértil donde puede reconfigurar su mundo interno antes de actuar hacia afuera. Hay una nobleza inquebrantable en su modo de resistir. No es una resistencia basada en la terquedad ni en la negación de la realidad, sino una resistencia que emana de la comprensión de que todo tiene un ritmo, un ciclo, un tiempo exacto. Virgo no fuerza los procesos, los acompaña. Observa cómo se desarrollan los acontecimientos, detecta las fallas invisibles, escucha lo que no se dice. Esa capacidad de leer entre líneas, de captar los hilos ocultos del conflicto, le permite anticiparse al caos. Bajo presión, se convierte en una brújula viviente, orientando no solo su camino, sino también el de los demás. Y lo hace sin imponer, sin gritar, sin exhibirse. Su guía es serena, pero certera. Como un faro que ilumina sin ruido, simplemente estando ahí. En el ámbito energético, Virgo está profundamente conectado con el cuerpo. Cuando la presión lo invade desde fuera, su cuerpo responde desde dentro. No hay desconexión entre su mente y su forma física, hay un diálogo constante. Por eso, en los momentos más desafiantes, su sabiduría se manifiesta también en la forma en que cuida su instrumento corporal. Sabe, aunque no siempre lo exprese, que el orden externo comienza por el orden interno. En medio del caos, encuentra consuelo en lo tangible, en una rutina saludable, en el movimiento consciente, en el alimento preciso, en el descanso reparador. Allí donde todo parece derrumbarse, Virgo se rehace desde lo más básico, desde lo más íntimo, desde lo más verdadero. Existe también en Virgo una conexión profunda con lo sagrado cotidiano. Cuando las presiones sociales, familiares o laborales alcanzan niveles desbordantes, su alma encuentra refugio en los rituales mínimos, en los actos repetidos con intención, en esos pequeños gestos que devuelven el sentido al presente. Virgo no necesita escapar del mundo para encontrar paz. La busca en la taza de té servida con atención, en el escritorio ordenado después de una jornada caótica, en la lectura silenciosa que alimenta su mente hambrienta de claridad. Bajo presión, se convierte en un alquimista del instante, convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Esta es su magia discreta, hacer del mundo un lugar más armónico sin que nadie lo note, sin que nadie lo pida. Otra dimensión que cobra fuerza cuando Virgo está al límite es su vínculo con el deber como expresión de amor. No se trata de una obligación vacía o de un cumplimiento automático. En Virgo, el deber se vive como una devoción profunda hacia lo que considera justo, útil y necesario. Cuando siente que su esfuerzo puede marcar una diferencia, se convierte en un ser imparable. La presión no lo aleja de su centro, lo ancla con más firmeza. Es capaz de sostener proyectos imposibles, de acompañar a personas en crisis, de resolver problemas que nadie quiere enfrentar, y lo hace desde una ética inquebrantable. En ese sentido, Virgo no solo es una mente brillante, es un corazón que late al ritmo del compromiso. Su sentido del deber es un acto de amor en estado puro. El alma de Virgo también es una guerrera del perfeccionamiento espiritual. Bajo presión, accede a sus dimensiones más elevadas cuando acepta que la perfección no está en el resultado externo, sino en la integridad del proceso. Este aprendizaje no llega fácilmente, porque Virgo puede castigarse cuando las cosas no salen como las imaginó.
Pero cuando cruza ese umbral de conciencia, cuando entiende que su valor no depende del juicio ajeno ni del estándar externo, sino de su coherencia interna, alcanza un poder silencioso que ningún obstáculo puede doblegar. Se vuelve indestructible no porque no sufra, sino porque ya no se juzga por sufrir. Se transforma, entonces, en un modelo silencioso de superación, alguien que sigue adelante con humildad, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando nadie lo reconoce. En el arte de la estrategia emocional, Virgo también despliega una sabiduría asombrosa. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe cuándo intervenir y cuándo esperar. No necesita tener razón a toda costa. Necesita que las cosas funcionen. Bajo presión, este rasgo se afina aún más. Mientras otros se enredan en discusiones inútiles o reacciones impulsivas, Virgo ajusta sus palabras, mide sus pasos, calcula el impacto de cada gesto. Y así, incluso en los entornos más volátiles, mantiene la estabilidad como si portara dentro de sí el mapa secreto de la serenidad. No porque no sienta miedo, sino porque ha aprendido a actuar incluso con el miedo de la mano. En lo más profundo de su esencia, Virgo está destinado a ser puente. Puente entre el caos y el orden. Entre lo abstracto y lo concreto. Entre el pensamiento y la acción. Y bajo presión, esta vocación se intensifica. Se convierte en el engranaje que une partes rotas, en la voz que aporta lógica en medio del desconcierto, en el guardián silencioso de los valores que sostienen el tejido invisible de la vida. No necesita aplausos ni recompensas. Su mayor satisfacción es ver que, gracias a su intervención, algo volvió a funcionar. Que alguien pudo respirar un poco mejor. Que el sistema volvió a fluir. Esa es su verdadera gloria. No la que se celebra con fanfarrias, sino la que se construye paso a paso, día tras día, elección tras elección. Virgo bajo presión es un himno a la constancia, un canto silencioso a la dignidad del trabajo bien hecho, un poema sin palabras al valor de mantenerse en pie con el alma limpia, aun cuando el mundo parece desmoronarse. Y en ese mantenerse en pie, se convierte no solo en un sobreviviente, sino en un maestro. Uno de esos que no enseña desde el púlpito, sino desde el ejemplo. Desde el detalle. Desde lo invisible. Desde el orden secreto que sostiene la belleza del universo. En las profundidades más ocultas del signo de Virgo habita una energía que rara vez se asocia con su imagen tradicional, el fuego interno de la transmutación. Aunque Virgo pertenece al elemento tierra, su conexión con Mercurio y su inclinación hacia la evolución personal lo convierten en uno de los signos más capaces de regenerarse a través del perfeccionamiento continuo. Esta alquimia personal se vuelve aún más poderosa cuando está sometido a grandes presiones. Lejos de romperse o congelarse, Virgo arde por dentro con un deseo inquebrantable de elevar cada parte de su ser a una nueva dimensión de excelencia. La presión, lejos de ser un obstáculo, se transforma en catalizador. Lo obliga a afilar su percepción, a profundizar su análisis, a superar límites internos que nunca habría imaginado enfrentar. Y lo hace con una compostura que raya en lo sagrado. Detrás de cada acto disciplinado, de cada corrección silenciosa, de cada mejora imperceptible a los ojos del mundo, hay una épica interna en marcha. Virgo se convierte en su propio escultor. La presión es el cincel, y él mismo es el mármol que se deja tallar. Se transforma, se moldea, se refina. No es una lucha contra los demás. Es una danza intensa con su propia sombra, con sus propios miedos, con sus propias imperfecciones. Pero incluso cuando duda, incluso cuando el cansancio amenaza con quebrarlo, sigue. Porque dentro de él arde una voluntad sagrada, la de construir una versión de sí mismo que esté a la altura de lo que la vida le exige. En el alma de Virgo hay una fidelidad radical al proceso. No se trata solo del resultado final, sino del trayecto recorrido con nobleza. Esa es la épica silenciosa que lo define. Virgo no necesita grandes escenarios para brillar. Brilla cuando permanece fiel a sus valores incluso en la oscuridad. Brilla cuando, en medio de la exigencia más feroz, encuentra una razón para seguir mejorando, para afinar un detalle más, para dar un paso más. Esa constancia que muchos consideran fría o rígida es, en realidad, una expresión profunda de coraje. Porque se necesita coraje para mirar la imperfección de frente todos los días y aún así tener el valor de seguir caminando hacia la excelencia. Otro aspecto profundo y frecuentemente subestimado de Virgo bajo presión es su capacidad de sacrificio consciente. No se trata de una entrega ciega ni de una renuncia dolorosa. Se trata de un acto de sabiduría interna.
Virgo sabe, incluso cuando el mundo no lo entiende, que a veces es necesario ceder temporalmente para sostener el todo. Que a veces renunciar a un deseo inmediato puede proteger una estructura mayor. En este sentido, Virgo es estratégico desde el alma. Sabe qué batallas valen la pena y cuáles no. Sabe cuándo insistir y cuándo esperar. Esa capacidad de ver más allá del momento, de proyectarse con visión y realismo, lo convierte en un arquitecto del destino. Y cuando la presión viene acompañada de injusticias, cuando el entorno no valora su esfuerzo o lo somete a exigencias desmedidas, Virgo saca a relucir otra de sus armas invisibles, la resiliencia inteligente. No se victimiza. Analiza. Procesa. Aprende. Redirige su energía. No se trata de resignación, sino de recalibración. Virgo no se aferra al dolor, lo convierte en conocimiento. Cada fracaso se convierte en un manual interno. Cada desilusión, en una nueva pauta de acción. Así, mientras otros caen en la frustración o en el caos emocional, Virgo avanza. Tal vez con el corazón herido, tal vez con la mente agotada, pero con los pies firmemente plantados en el suelo fértil de la experiencia vivida. En el plano más elevado, Virgo bajo presión encarna la virtud de la maestría. No la maestría superficial de quien domina una técnica, sino la maestría de quien ha comprendido que todo lo que vale la pena requiere tiempo, cuidado, atención plena y compromiso absoluto. Se convierte en un guardián de los detalles, en un protector del orden profundo que sostiene la armonía de las cosas. En un mundo que muchas veces glorifica lo inmediato, lo ruidoso, lo caótico, Virgo representa la voz silenciosa del orden divino. No por orgullo, sino por vocación. Porque su alma entiende que hay belleza en lo bien hecho, hay fuerza en lo preciso, hay poder en lo que se construye paso a paso con intención pura. También en lo invisible, en lo que no se dice, Virgo sostiene más de lo que el mundo sospecha. A menudo carga con responsabilidades que otros evaden. Cuida sin ser pedido. Restaura sin esperar gratitud. Protege sin exigir reconocimiento. Y esa forma de amor callado, casi invisible, es uno de sus dones más extraordinarios. Cuando la presión se intensifica en el entorno, cuando el caos amenaza con devorar la estructura, Virgo se convierte en el pilar que no se quiebra. Y aunque a veces sienta que lleva demasiado peso, nunca deja caer lo esencial. Porque su alma sabe que su fortaleza no es solo suya, es un canal a través del cual se sostiene algo mayor. Virgo también posee la rara capacidad de reinventarse desde la lógica. Mientras otros necesitan quiebres emocionales o inspiraciones súbitas, Virgo se reinventa reorganizando su vida. Cuando está bajo presión, limpia, ordena, reestructura, elimina lo innecesario. Así, su entorno se convierte en una extensión de su mente, y al poner en orden su mundo físico, se reconecta con su poder interior. Esa forma tan suya de sanar a través del orden, de purificarse a través de la estructura, es una medicina ancestral. No necesita grandes rituales ni fórmulas místicas. Su espiritualidad está en los actos cotidianos hechos con presencia. Esa es su alquimia, transformar la rutina en rito, el caos en camino, la presión en propósito. Virgo no busca el heroísmo. Pero cuando la vida lo pone a prueba, se convierte sin proponérselo en un héroe invisible. El que sostiene, el que no abandona, el que sigue creando belleza en lo pequeño mientras todo tiembla. Y en esa constancia, en esa fidelidad silenciosa, se manifiesta su grandeza. Virgo bajo presión no solo sobrevive. Transforma. Eleva. Inspira. Porque su viaje no es hacia la perfección externa, sino hacia la coherencia interna. Y esa coherencia, cultivada en medio de la tormenta, es el faro que ilumina su destino. Hay un territorio aún más profundo dentro del alma de Virgo que, en situaciones de presión extrema, se activa como un núcleo silencioso de poder ancestral, la visión de servicio como propósito existencial. No se trata del simple hecho de ayudar o colaborar, sino de comprender, con una claridad sobrehumana, que su presencia en el mundo está ligada a una misión de depuración, de limpieza simbólica, de mejora continua de todo lo que toca. Virgo bajo presión se vuelve canal de orden cósmico, no porque busque control, sino porque intuye que del equilibrio dependen la paz, la salud, la eficiencia, la verdad y, sobre todo, el bienestar de los demás. Esa conciencia no se impone con gritos ni se decora con etiquetas grandilocuentes. Se vive con cada acción exacta, con cada corrección amorosa, con cada mejora invisible que le devuelve funcionalidad a lo que parecía perdido.
En los momentos más oscuros, cuando los desafíos se multiplican como sombras voraces y las voces externas claman por soluciones inmediatas, Virgo activa su radar espiritual. Su regente, Mercurio, le ha otorgado el don de leer entre líneas, pero también de captar las señales sutiles que otros ignoran. Cuando la presión lo cerca, no actúa por impulso, detiene su mundo interno, entra en comunión con la causa esencial de lo que sucede y desde allí responde. Es en esa pausa cargada de conciencia donde Virgo se convierte en estratega del destino. Analiza no solo lo evidente, sino lo simbólico, lo emocional, lo energético. Comprende que toda presión lleva consigo un mensaje, una enseñanza, un umbral que debe cruzarse. Y Virgo, con su capacidad de discernimiento, encuentra la llave en el detalle, en el dato olvidado, en la palabra justa que desactiva la bomba o en la acción precisa que reordena el caos. En este proceso interno, Virgo despierta otra de sus virtudes más poderosas, la templanza emocional. Puede que por fuera no exhiba fuegos artificiales, pero por dentro arde con un fuego lento, profundo, sostenido. Ese fuego no destruye, transforma. Virgo sabe que una emoción sin canal puede sabotearlo, así que convierte el miedo en prudencia, la ira en exactitud, la tristeza en empatía práctica. Bajo presión, lejos de bloquearse, se convierte en alquimista emocional. No necesita imponer su sentir. Lo traduce en soluciones. Y en ese gesto silencioso se manifiesta una de sus formas más elevadas de sabiduría, no usar sus emociones para alimentar conflictos, sino para resolverlos con maestría. Hay también en Virgo una relación espiritual con el tiempo que, bajo presión, se convierte en su aliada más fiel. A diferencia de quienes se desesperan ante los plazos o el reloj, Virgo entra en una dimensión temporal que obedece a otros códigos. Tiene la capacidad de desacelerar internamente aun cuando el mundo le exige velocidad. En esa suspensión consciente del tiempo externo, se vuelve dueño del suyo. Y desde ahí produce lo imposible, claridad en medio del desorden, precisión en medio del apuro, calma dentro del ruido. Esta maestría del tiempo lo convierte en figura imprescindible en los momentos límite. Es quien, cuando todo se derrumba, sigue calculando, sigue organizando, sigue creando el sendero por donde podrán pasar todos. Otro aspecto raramente explorado de Virgo en su estado de máxima presión es su capacidad para sostener a otros sin perderse a sí mismo. Puede ofrecer ayuda, contención y guía, pero sin fusionarse, sin asumir culpas ajenas, sin cargar lo que no le corresponde. Y lo logra porque ha trabajado arduamente en construir límites sutiles pero firmes. Bajo presión, estos límites se convierten en escudos invisibles. Virgo escucha, acompaña, resuelve, pero se mantiene centrado. No se deja arrastrar por el caos emocional del entorno, sino que se convierte en un contenedor seguro. Esa templanza, esa capacidad de sostener sin absorber, es una virtud espiritual que pocos alcanzan y que Virgo ha cultivado con disciplina y autoconocimiento. Incluso en los escenarios más hostiles, donde el entorno es indiferente o incluso cruel, Virgo mantiene viva la llama de la excelencia. Esa llama no nace del ego, sino del alma. Virgo no busca reconocimiento, busca sentido. Y cuando todo alrededor pierde sentido, él lo recrea. No desde la grandilocuencia, sino desde la reconstrucción paciente del propósito. Reorganiza el espacio. Redefine la meta. Vuelve a alinear el trabajo con la verdad. Vuelve a recordar a todos por qué hacen lo que hacen. Y en esa reconexión con lo esencial, se convierte en líder natural, aunque no lo haya pedido, aunque no lo desee. Porque cuando los cimientos tiemblan, quienes tienen claridad interior se convierten en pilares. Y Virgo lo es. Una de las dimensiones más épicas de su alma es la capacidad de renacimiento silencioso. Puede atravesar la humillación, el desgaste, el olvido, el juicio, la presión injusta, y aún así renacer cada día desde su centro. Como la tierra que vuelve a dar fruto tras la tormenta, Virgo se regenera. No a través del aplauso, sino a través de la coherencia. Cada nuevo intento, cada corrección, cada paso firme sobre la piedra anterior, es un acto de fe en sí mismo. Una fe que no necesita testigos. Virgo no necesita ser visto para persistir. Lo hace porque su alma lo ha elegido. Y en esa constancia que no se rinde hay una belleza más poderosa que cualquier gloria visible, la belleza de un espíritu que honra su camino, aunque nadie lo comprenda, aunque el mundo esté de espaldas. Virgo bajo presión no se limita a resistir. Se eleva. Se depura.
Se convierte. Se expande desde adentro hacia afuera. Porque sabe que en cada desafío se esconde una oportunidad de purificación, de mejora, de contribución. Y cuando el polvo se asienta, cuando el conflicto se disipa, cuando todo vuelve a su cauce, ahí sigue Virgo. Tal vez agotado, tal vez herido, pero de pie. Más sabio. Más fuerte. Más claro. Porque ha cumplido, una vez más, su silenciosa y sagrada misión, restaurar el orden del mundo, un gesto a la vez, una acción precisa a la vez, un acto de amor verdadero a la vez. Y esa misión lo convierte, sin buscarlo, en uno de los grandes guardianes del alma colectiva. En uno de los héroes discretos del zodiaco. En uno de los guerreros de la luz que jamás olvida que el verdadero poder nace del servicio, de la pureza de intención y de la voluntad inquebrantable de seguir mejorando, aún bajo la tormenta más feroz. En lo más oculto del alma virginiana habita un secreto que pocos conocen, una fuerza que no se exhibe ni se proclama, pero que despierta con furia sagrada cuando la presión lo arrincona, la capacidad de sanar al mundo a través de la integridad. No es solo la eficiencia, ni la lógica, ni la estructura lo que define a Virgo cuando el entorno colapsa. Es su invencible conexión con un orden natural más alto, con una pureza de espíritu que se activa cuando todo lo impuro amenaza con destruirlo todo. Virgo no es el guardián del orden superficial, sino del orden esencial. Sabe intuitivamente cuando algo está desalineado con la verdad, y esa verdad se convierte en su espada invisible cuando debe enfrentar el caos. Es en la presión extrema donde su mirada quirúrgica se vuelve visión profética, donde su capacidad de ver lo mínimo se transforma en la visión de lo trascendente. Cuando la presión alcanza niveles que otros considerarían insoportables, Virgo no solo resiste, pule. Porque su alma lleva inscrita la alquimia del perfeccionamiento. Entiende que cada roce de fricción, cada exigencia, cada mirada de juicio, cada obstáculo, es una herramienta del destino para tallar una versión más refinada de sí mismo. Pero no lo hace por vanidad. Lo hace por misión. Porque en lo más profundo, Virgo no quiere solo destacar, quiere ser útil. Y esa utilidad se transforma en sagrado sentido de propósito cuando el mundo parece desmoronarse. Mientras otros buscan salir del fuego lo antes posible, Virgo se queda lo necesario para reconstruirlo todo desde las cenizas. Su resistencia es elegante, pero no pasiva. Es activa, lúcida, comprometida con la restauración, con la mejora, con la evolución. En el plano mental, cuando las exigencias son asfixiantes, Virgo despliega una de sus armas más temidas y respetadas, la claridad. Una claridad que no se consigue con gritos ni con impulsos, sino con discernimiento, observación y pensamiento crítico afinado. En medio de la presión, donde las emociones nublan la visión de los demás, Virgo se convierte en faro de razón. Analiza, estructura, jerarquiza. Encuentra el núcleo del problema y no se dispersa en adornos ni en superficialidades. Esa capacidad de ir a la raíz le permite cortar el mal de raíz y redirigir el flujo de energía hacia soluciones concretas. No hay espacio para el caos cuando Virgo se activa en su frecuencia más alta. Porque su mente, entrenada para la excelencia, se convierte en brújula cuando todo el mundo ha perdido el norte. En su cuerpo también se libra una batalla sagrada. Virgo, regido por el sistema digestivo en la astrología médica, absorbe el entorno, lo procesa, lo discrimina y lo transforma. Y cuando la presión es intensa, su cuerpo se convierte en campo de transmutación. Todo lo que ocurre a su alrededor pasa por su filtro interno. Por eso es tan exigente consigo mismo, tan disciplinado, tan atento a su salud, su alimentación, su descanso. Porque su cuerpo es su templo, y en medio de la tormenta, necesita estar limpio, preciso, alineado. No lo hace por obsesión, sino por sabiduría. Sabe que para sostener a otros, primero debe sostenerse a sí mismo. Y por eso, en medio de la presión, cuida sus hábitos, selecciona con precisión lo que entra a su mundo, y protege su energía como un alquimista protege su laboratorio. Virgo posee además una relación secreta con la humildad que se convierte en su mayor escudo espiritual. No necesita ser visto para tener valor. No necesita ser celebrado para saber quién es. Su humildad no es sumisión, es fortaleza sin ego. Cuando todo el mundo compite, grita, se desespera, Virgo se repliega a su centro. Observa. Espera. Trabaja en silencio. Y cuando llega el momento, emerge con soluciones, con resultados,
con respuestas que nacen de su compromiso callado con la excelencia. Esa humildad lo salva del orgullo que destruye, del ego que ciega, del ruido que distrae. Lo mantiene firme, centrado, listo para actuar cuando la presión convierte a todos en espectros de sí mismos. Virgo, en cambio, se vuelve más real, más presente, más lúcido. Cuando la presión es de tipo emocional o relacional, cuando lo desafían los vínculos familiares, las relaciones laborales o los círculos afectivos, Virgo activa su poder de discernimiento afectivo. No se deja arrastrar por el drama, no cae en el chantaje emocional ni en la culpa paralizante. Evalúa, comprende, procesa y decide con madurez. Su manera de cuidar es práctica, su forma de amar es responsable. Y cuando siente que el entorno lo empuja hacia lugares que no son sanos, Virgo se detiene, reflexiona y traza nuevos límites. A veces se le acusa de frío, pero su distancia es una forma de respeto. Respeto por su energía, por su salud emocional, por su necesidad de coherencia. Y cuando tiene que cortar lazos que no aportan, lo hace con la serenidad de quien ha entendido que el amor también es orden, y que la dignidad no se negocia. En los momentos más intensos, cuando la presión lo empuja hasta los bordes de lo posible, Virgo se encuentra con lo sagrado de su vocación, ser canal de mejora para el mundo. No es una mejora vacía, ni una obsesión por el control. Es una pulsión divina por devolverle a la vida su armonía original. Y por eso, cuando otros colapsan o abandonan, Virgo permanece. Afina, corrige, sana, eleva. Y en esa tarea cotidiana, casi imperceptible, construye milagros que muy pocos saben ver. Porque su magia no está en el espectáculo, sino en lo que permanece cuando todo lo demás ha pasado. Así, Virgo bajo presión no se quiebra, se revela. Se revela como fuerza ordenadora, como inteligencia aplicada, como corazón silencioso que pulsa en favor del bien mayor. No se arrodilla ante la dificultad, sino que la usa como plataforma de crecimiento. No huye del conflicto, lo traduce en lección. Y cuando todo el mundo cae en la desesperación, Virgo levanta con manos firmes el peso del futuro. Porque sabe que el orden no es rigidez, sino posibilidad. Que la estructura no es prisión, sino libertad. Y que su alma, hecha de tierra fértil y mente celestial, ha venido al mundo a cumplir una tarea que solo él puede hacer, devolverle a la vida su equilibrio perdido, aun cuando la presión lo empuje al límite. Y es precisamente ahí, en ese límite, donde Virgo encuentra su verdadera grandeza.